Dios es bueno, hermano, definitivamente. Y les admiro mucho, hermanos, ver la fe que ustedes tienen para trabajar, para servirle al Señor. Y les animo a que sigan de esa manera, hermano. Son una iglesia con mucha fe, con muchas cosas dignas de admirar y hasta de imitar, hermanos. ¿Verdad? Yo le estaba diciendo a mi hijo, toma fotos para ver qué podemos copiar para la iglesia, ¿verdad? Así que los felicito, hermano, y les animo a que continuemos amando y sirviendo al Señor de esa manera. Amén. Vamos a ir, hermanos, al libro de Éxodo, capítulo 3. Versículo 1 en adelante, me dicen amén cuando lo tengan, hermanos. Éxodo 3, 1 en adelante. Esta versión, hermano, es la traducción en lenguaje actual. Así que la van a sentir un poquito diferente, pero es lo mismo, hermano. Dice la palabra del Señor: Dios llama a Moisés. Moisés cuidaba las ovejas de su suegro, Jetro, que era sacerdote de Madián. Un día Moisés llevó las ovejas por el desierto y llegó hasta la montaña de Dios, que se llama Horeb. Ahí Dios se le apareció en medio de un arbusto que ardía en llamas. A Moisés le sorprendió ver que el arbusto estaba en llamas, pero que no se quemaba. Y dijo: qué extraño, voy a ver por qué no se quema ese arbusto. Cuando Dios vio que Moisés se acercaba, le gritó: detente, Moisés. Moisés contestó: ¿qué pasa, Señor? Dios le dijo: no te acerques más, quítate las sandalias, porque estás en mi presencia. Yo soy el Dios de tus antepasados, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Al oír esto, Moisés no se atrevió a mirar a Dios y se tapó la cara. Amén. Padre, te pedimos en esta hora que puedas hablar a nuestras vidas, que puedas bendecirnos de una manera especial, que tu presencia pueda ministrarnos de una manera maravillosa, Señor. Que la predicación de tu palabra tú puedas extender tu mano para sanar, para liberar, para transformar, para bendecirnos en esta noche, Señor. Es nuestra oración, Padre, que tú puedas hablarnos. Háblanos en esta hora, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, oh Dios. Amén y amén. Tengan la bondad de tomar su asiento, hermanos. Saciándonos de su presencia, hermanos. Nos saciamos de la presencia de Dios al tener un encuentro personal con la presencia de Dios. Al tener un acercamiento a Dios, hermanos. Estamos en un país que conoce, ha oído mucho hablar de Dios, pero pocos son los que lo conocen. Pocos son los que realmente han tenido ese encuentro con la persona de Dios, hermano, y sus vidas han sido cambiadas y transformadas. Me llama la atención la porción que acabamos de leer. Moisés, hermano, los primeros 40 años de su vida pasa creyendo que es el hijo de la princesa del Egipto, creyendo que él era un príncipe. Los primeros 40 años le daban viento, hermano, le ponían una sombría para que no le pegara el sol, le llevaban limonada, hermano, con uvas, le ponían uvas en la boca y él comía y él pensaba que era el hijo de la hija del rey. Mire, hermano, qué tremendo, ¿verdad? Se creía la gran cosa. Por 40 años pasó creyendo eso, pensando que era lo máximo. Imagínense ser el familiar del hombre más poderoso del mundo de aquella época. Se creía la gran cosa, hasta que alguien le dijo que era adoptado. Y cuando le dijeron que era adoptado, todo su mundo se vino abajo. ¿Y sabe qué fue lo peor? Que le dijeron que realmente era adoptado y que era de los hijos de los esclavos. ¿Se imagina ese gran bajón? Del trono
a la esclavitud. De creerse una gran cosa a darse cuenta que no era esa gran cosa que él se creía, que él pensaba acerca de sí mismo. Y eso, hermano, lo llevó a sentirse algo frustrado, hermano, y confundido, ¿verdad? No soy el hijo de la hija del faraón, soy adoptado. Mis verdaderos padres biológicos son esclavos, son hebreos. Pero eso le ayudó a tener una percepción diferente. Él comenzó a ver ya a los esclavos de una manera distinta, porque ahora sabía que la sangre que corría en él era la misma sangre que corría en los esclavos. Por eso, hermano, en una ocasión, cuando vio que estaban maltratando a un anciano, él se arrebató y asesinó a un egipcio y después tuvo que salir huyendo. Y por 40 años más, él pasa creyendo que es un don nadie. Y comienza a trabajar de pastor de ovejas. El cuidar ovejas, hermano, era lo más despreciable en aquella época, porque nadie cuidaba las ovejas de él. Si ustedes ven en la Biblia, siempre el que cuidaba las ovejas de alguien más. David cuidaba las ovejas de su papá. Y Moisés, peor, cuidaba las ovejas del suegro. ¿Se imagina? Más terrible todavía. Y pasa esos 40 años pensando que era un don nadie, hermano. Que ya no había propósito en él. Pero en esos 40 años fueron 40 años de desierto. De vida en el desierto. De vida cuidando ovejas. De vida sufriendo el ardiente sol y el polvo. Pero esa es la escuela del quebranto que Dios nos lleva para encontrarnos con la presencia de Él. Para encontrarnos con la gloria de Dios. Para entender los planes y los propósitos de Dios. Dios tiene que llevarte por ese proceso. Y ese proceso te hace pensar algunas veces, ¿por qué tienen que estarme pasando estas cosas a mí? ¿Por qué tengo que estar pasando por estos problemas? Porque ese desierto te lleva a humillarte delante de la presencia de Dios y a conocer la gloria de Dios. Pues en ese desierto se encontraba, hermano, Moisés. Cuando una oveja se le va y él se va detrás de la oveja y tiene un encuentro con la gloria de Dios. El encuentro con la presencia de Dios cambia muchas cosas en tu vida. Tu vida nunca jamás volverá a ser la misma después que te encuentras con Dios. Porque después que te encuentras con Dios, hasta hablar aprendes. Miren qué interesante, Moisés estaba ahí, hermano, y ve aquella zarza que ardía y no se consumía, ¿verdad? Y él quería saber qué era lo que pasaba y se fue acercando, hermano, y una voz le dice, detente, porque el lugar en que estás es tierra santa. Y le dice, quita las sandalias de tus pies. Hermano, eso de quitar las sandalias de los pies tiene un montón de significados. ¿Quién camina descalzo en el desierto? Aquí sí es bonito caminar descalzo, hermano. Piso cerámico, bien heladito, ¿verdad? Creo que la mayoría de nosotros, hermano, como tenemos raíces indígenas, cuando llegamos a la casa, nos quitamos los zapatos y en chuña, ¿verdad? ¿Cuántos han andado en chuña? ¿Verdad? Ponemos los callos ahí en el suelo y andamos tranquilos, ¿verdad? Pero una cosa es en la casa, pero el desierto. Yo creo que ni a la calle saliéramos en chuñas aquí, hermano. Tanto huiste, piedras. En el desierto había espinas, piedras con filo, animales, escorpiones. Quitarse las sandalias en el desierto, hermano, era dejar de depender de lo que habías dependido todo el tiempo. Dejar de confiar de lo que habías confiado toda la vida para empezar a confiar en Dios, en la palabra que estaba recibiendo de parte de Dios. Y Moisés no dudó, tuvo la fe y se quitó los zapatos, hermano. Y comenzó a caminar en una nueva dimensión. A eso te lleva cuando tienes sed de la presencia de Dios, a caminar en una nueva dimensión donde no habías caminado antes, donde no habías conocido antes. A eso te llama Dios cuando comienzas
a saciarte de la presencia de Dios, a creer que las cosas se pueden lograr, a creer que las cosas se pueden hacer. Y aquel hombre quita las sandalias y comienza a caminar en una dimensión que no había caminado antes. Él caminó por el desierto, Pedro caminó sobre las aguas, hermano. Cada quien Dios lo lleva a caminar a la dimensión que Dios quiere llevarlo. Pero hay que obedecer y hay que tener fe. Por eso les admiro la fe que han tenido para alquilar un local como este. Porque han tenido fe, han creído que se puede avanzar. Han creído que se puede caminar, hermano, donde otros no tienen ni siquiera el valor de hacerlo. Entonces, hermano, viene Moisés y comienza a caminar y Dios comienza a dialogar con él. Quiero que preste atención a esto. Mucha gente habla con Dios, pero no dialoga con Dios. Mucha gente habla con Dios, pero no tienen un diálogo. Y Moisés estaba él estaba hablando y Dios hablaba y él escuchaba. El querer ser lleno de la presencia de Dios te lleva a pasar del nivel de hablar al nivel de dialogar con Dios y escuchar a Dios. Y escuchar lo que Dios tiene que decirte, lo que Dios tiene que hablarte. Y en ese rumbo dirigir tu vida, en el rumbo donde Dios te está hablando. Por eso que Apocalipsis dice al final de cada carta a la iglesia: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Amén. Porque muchos tienen oídos, pero no oyen. No saben para dónde van, no saben para dónde están dirigiéndose, están haciendo las cosas a como caiga. Pero cuando tú estás dialogando con Dios, sabes qué es lo que tienes que hacer, sabes cuál es el siguiente paso que debes de dar. Y ahí en ese diálogo con Dios es donde Dios comienza a transformar tu vida, es donde Dios comienza a quitar el no puedo. No puedo. Moisés dijo: yo no puedo. Yo creo que te equivocaste de hombre. Además, yo era adoptado. No puedo. Soy tartamudo, le dijo. No puedo. Busca a alguien que pueda hablar bien. ¿Cómo voy a ir yo, el huérfano, el adoptado, a pararme enfrente del faraón? ¿Cómo voy a regresar ahí otra vez? ¿Cómo me van a hacer caso? ¿Cómo voy a volver ahí? Y Dios comienza a dialogar con Moisés. Y cuando Dios dialoga contigo, te quita el no puedo. Y dice: yo no puedo hablar. Y Dios le responde: ¿quién ha dado la boca al hombre? Es ahí donde Dios te lleva a entender que no es tu fuerza, no es tu capacidad, no es tu experiencia, no es tu habilidad, es la misericordia, la bondad y la gracia de Dios la que te va a respaldar y la que te va a impulsar. No es otra cosa, no es otra cosa, es eso, hermano. Es ahí en el diálogo con Dios que nosotros entendemos que no es por nosotros, es su gracia. Es su misericordia, es su respaldo, es su bondad. Ahí es donde entendemos. Ahí es donde entendemos lo milagroso. Dios le dice: mete tu mano en la túnica y la mete y la saca llena de lepra. ¡Ah! Lepra. Vuélvela a meter. Limpia. No hay nada. Nada. Ahí es donde Dios, cuando tú dialogas con Dios, es donde Dios te lleva a comprender lo sobrenatural. Lo milagroso. Y Dios te hace ver que son sus milagros, no son tus milagros, sino que son los milagros que Él quiere hacer a través de tu vida. Amén. Ahí, en ese desierto, Moisés estaba teniendo lecciones para servir en una dimensión diferente. Ahí, por eso es que en el desierto no hay que quejarse, no hay que ponerse a llorar, hermano. ¿De qué clase de gente es usted? ¿De los que se quejan de todo o de los que adoran a Dios en medio de todo? ¿De qué clase de gente?
Mire, la Biblia está llena de dos clases de personas: los inútiles y los útiles. 12 espías envió Moisés al desierto, hermano. Y 2 de los 12, Josué y Caleb, dijeron: sí se puede. Y 10 dijeron: no se puede. Inútiles. Inútiles. Que solo sirven para quejar, para ver lo negativo de las cosas. Hermano, eso no se puede con esa gente. Pero hubieron 2 que dijeron: sí, hombre, se puede. Josué y Caleb, hermano. Claro que se puede. Caleb llega viejo a los 80 años y dice: denme ese monte que lo voy a conquistar. Toda su vida tuvo una mentalidad de que las cosas sí se pueden. Cuando dialogas con Dios, aprendes a darte cuenta que las cosas se pueden. Cuando te involucras en la presencia de Dios, cuando te sumerges en la presencia de Dios, cuando vienes al encuentro con la gloria de Dios, entonces entiendes. Mientras tanto no vas a entender. No vas a entender lo que se quiere lograr, lo que se quiere hacer. No vas a entender la visión. No vas a entender el plan, los propósitos. No. Hasta que entras en la gloria de Dios, aprendes. Y Moisés estaba aprendiendo ahí. ¿Qué más aprendió Moisés ahí en el desierto? Que Dios no es un Dios de muertos, sino que es un Dios de vivos. Porque Dios le dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y se refirió a los 3 como que si estaban vivos. Y los 3 ya habían muerto. Él no dijo: yo fui el Dios de Abraham. No dijo: yo fui el Dios de Isaac y yo fui el Dios de Jacob. Le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Para que él entendiera que los que creen en el Señor, hermano, tienen vida eterna. Tienen vida eterna. Y que Dios es un Dios de vivos. Que Dios es un Dios de poder. Amén. Que Dios está en nuestro presente. Que el mismo que hizo cosas grandes con Abraham, con Isaac y con Jacob, las hará con nosotros hoy. Las hará con nosotros hoy. Las hará con nosotros hoy como iglesia. Y eso lo aprendes cuando entras en la presencia de Dios. Cuando entras a la gloria de Dios, aprendes esas cosas, hermano. Y entonces te das cuenta: es cierto, se pueden lograr grandes cosas para Dios. Se pueden lograr grandes cosas para Dios. Se puede, se puede, se puede, se puede, se puede. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Pero solo se aprende ahí, hermano. Hace unos meses atrás, hermanos, recibí en mi oficina la visita de unos misioneros. Yo no sabía quiénes eran ellos. Ellos tampoco. Solo sabían que yo era el decano de teología y ellos llegaron a hablar conmigo. Llegaron los 2 misioneros, hermanos. Era un joven, una señorita, hermanos, y 2 salvadoreños. Y comenzamos a conversar, hermano, y al final me dice el misionero: pastor, permite que podamos orar por usted. En su español todo pateado. Oh yes, le dije yo. En mi inglés todo pateado. Y ellos comenzaron a orar por mí y de repente comenzaron a profetizar, hermano. Cosas que solo yo sabía. Y ellos comenzaron a hablarlas por el Espíritu, hermano. Fue una tremenda bendición esa visita. Y ellos se fueron. Y después el salvadoreño regresó, porque el salvadoreño es alumno de la universidad. Y él me contó que este grupo de misioneros estudian en Estados Unidos en un instituto que se llama Betel. Y es un instituto bíblico sobrenatural, se llama. Y él me dice que él fue a estudiar allá. Estudió. Y dice que había una materia que se llamaba evangelismo sobrenatural. Y llegaron a la primer clase.
recibían una semana ese evangelismo sobrenatural. Llegaron el lunes y estaba un anciano de lentes esperándolos que llegaran a la clase. Y cuando ellos llegaron les dijo: vaya, la primera lección que ustedes van a aprender de esta materia es que van a aprender a orar. Así que se me van todos de rodillas y vamos a orar. Y todos se quedaron así. La clase dura 4 horas, solo vamos a orar 3, dijo. Y todos pensaban que era broma. Y el anciano le dijo: no estoy bromeando, de rodillas y a orarle. Y todos arrodillándose, hermano. Ahí. A los 15 minutos se estaban parando porque no aguantaban las rodillas. Cuando no estás acostumbrado, no aguantas. Pero oraron las 3 horas. Terminaron de orar 1 hora de clase. Primer día. Día martes. Hoy vamos a orar solo 3 horas y media. Y todo. Y volvieron a orar. Día miércoles. Hoy vamos a orar otra vez 3 horas y media. Vamos a tener media hora de clases al final. El miércoles ya la oración fue diferente. Porque ya iban en un proceso. Que ellos no se estaban dando cuenta, pero iban en un proceso. Estaban practicando algo que nunca habían practicado, porque la mayoría nunca había orado más de 1 hora. Pero ahora ya llevaban 2 días orando 3 horas. 3 horas, 6 horas y media llevaban ya de oración. Más 3 horas y media. A ver, los que saben para matemáticas. 10 horas. Miércoles, hermano, ya llevaban 10 horas de oración. El jueves estaban hablando lenguas, hermano. Y estaban danzando. El viernes el anciano les dice: hoy vamos a ir a poner en práctica lo que hemos aprendido. Y un alumno levanta la mano: ¿y qué hemos aprendido? Le dice: hemos aprendido a orar. Así que vamos a ir al parque, a la calle, y a la primera persona que se encuentre usted le va a decir: ¿puedo orar por usted? Y esa persona les va a decir que sí. Y cuando les diga que sí, ustedes van a orar por ella, y el Espíritu Santo les va a decir algo sobre esa persona, y ustedes se lo van a decir a esa persona. Y se fueron el viernes. Y agarran a la primera persona: ¿podemos orar por usted? Sí, les dijo. Comenzaron a orar, y el Espíritu comenzó a revelarles exactamente por qué tenían que orar. La persona estaba llorando en el parque y decía: ¿cómo es que ustedes saben esto? ¿Cómo es que ustedes saben lo que a mí me está pasando? ¿Cómo es que ustedes saben el problema? El Espíritu Santo, cuando tú lo buscas, cuando tú buscas a Dios, Dios dialoga contigo y te muestra, te muestra, te muestra, te muestra, te muestra. Te revela su propósito. Amén. Y no hay necesidad de andar averiguando la vida de la gente. El Espíritu Santo te dice: esto y esto es lo que vas a hablar, esto es lo que vas a decirle, esto es lo que vas a expresar, esto es lo que la gente necesita escuchar. Y ahí es donde la gloria de Dios se manifiesta, cuando hay hombres y mujeres que están dialogando con Dios, que están sumergiéndose en la presencia de Dios, que están sumergiéndose en la gloria de Dios. Es ahí donde Dios se mueve y donde Dios obra. Mire, hermano, Moisés, después de salir de ese monte, ya no era el mismo. El tartamudo ese, hermano, estaba diciéndole al faraón: deja ir a mi pueblo ahora. El tartamudo estaba parándose frente al hombre más poderoso del mundo de esa época, sin un cuchillo, sin un corta uña, sin ningún arma. Le estaba diciendo: vas a dejar ir a mi pueblo. ¿Y usted cree que iba a ser fácil la cosa? No. Si no es fácil. Usted piensa, hermano, que porque está dialogando por Dios, con Dios va a ser fácil. No, pero no va a ser imposible, sino que va a ser posible. Mire, el faraón le dijo: no. ¿Y si no quiero? No. Nosotros tenemos autoridad de parte de Dios. Pum, tiró la vara, se convirtió en serpiente. Yo también puedo, le dijo. Y llamó a Janes y Jambres, tiraron la vara y se convirtieron en culebras. Pero de repente la de Moisés se comenzó a comer las otras. Porque el diablo puede imitar, pero nunca se va a comparar al poder de Dios. Nunca, nunca.
Nunca. Nunca, hermano. Y después el faraón le dijo, está bueno, te voy a dejar ir, pero deja a los niños. A los niños no te los lleves. Vayan ustedes si quieren, pero los niños se quedan aquí. Mire, hermano, el diablo sabe que los niños son un gran potencial. Ustedes vayan si quieren y muéranse en el desierto, pero la generación que viene, esa no me la tocan. Y el faraón, hermano. Pero Moisés había dialogado con Dios y le dice, no, o se van todos o no se va nadie. O nos vamos todos o no se va nadie. Y entonces, hermano, en la dureza del faraón comenzaron a caer las plagas en Egipto. Y ahí fue donde faraón se inventó la canción, ahí viene la plaga. Cada vez que veía venir a Moisés, decía, ahí viene la plaga. Al final, hermano, sale todo el pueblo porque había un hombre que había dialogado con Dios. Al final hay libertad porque había un hombre que había dialogado con Dios. Hubo libertad porque hubo alguien que se puso en la brecha. Alguien que dijo, vamos a cambiar la historia de esta ciudad. Alguien que dijo, vamos a creer por algo grande para esta ciudad. Alguien que dijo, vamos a creerle a Dios. Esa es la gente que Dios usa para sus planes. Esa es la gente que Dios usa para su propósito. Esa es la gente que Dios va a ungir con milagros sobrenaturales, que Dios va a respaldar y que van a avanzar en el desierto y van a traer libertad. Gente que cree y que se sumerge a dialogar con Dios. Amén. Necesitamos dialogar con Dios. Necesitamos ir a la presencia de Dios, hermano. Necesitamos estar ahí. Amén. Eso es maravilloso, hermano. Eso es maravilloso. Cuando tú dialogas con Dios te das cuenta para qué estás hecho. Para qué Dios permitió que nacieras. Cuando tú no has dialogado con Dios, hermano, estás pensando, ¿y yo para qué estoy aquí? Estás pensando que eres un inútil, no puedo ni hablar, soy tartamudo. Pero cuando dialogas con Dios, las cosas cambian. Las cosas cambian. La iglesia que dialoga con Dios va a haber cambios. Va a ver la mano de Dios obrar. Amén. Va a ver la gloria de Dios respaldarlos. Nunca duden ni tengan temor, hermano. Porque Dios tiene un propósito para sus vidas. Tiene un propósito para sus vidas y en la medida que estés ahí, sumergiéndote en la presencia de Dios, vas a ir viendo cómo esos propósitos se van desatando. Vas a ir viendo cómo esos planes se van desatando. Y es en el desierto, en los momentos más difíciles, donde Dios se va a revelar, donde Dios se te va a mostrar, donde vas a ver la mano de Dios, hermano, en las situaciones más difíciles. Nosotros, hermano, hemos pasado situaciones bien difíciles como familia. Me recuerdo hace varios años, hermanos, vivíamos aquí en Los Santos 1, por cierto, ya abajo, hermano. Y me recuerdo que mi hijo estaba pequeño y me dijo, papi, tengo hambre. Ahí viene la de las empanadas. Y yo metí la mano en la bolsa y no tenía nada, hermano. Y yo me hice loco, hermano, y fui a abrir la refri y solo había agua. Y la cerré. Y me fui para el cuarto a orar. Señor, ¿qué está pasando? Hablar con Dios en momentos difíciles. Es bien duro, hermano, no tener. Y recuerdo que estaba yo orando, hermano. 10 minutos tenía de estar orando cuando llegaron unos hermanos apóstoles y profetas, hermanos proféticos, a tocar la puerta, hermano. Hasta con velito, hermano, una hermana. Y yo les abrí la puerta. Dios les bendiga, hermano. Podemos pasar, hermano Carlos, porque una de ellas nos conocía. Sí, pasen. Y entraron a la sala. El Señor nos ha enviado, me dijo. Y aquí le traemos este guacal. Venía un guacal grande, y traía arroz, frijoles, azúcar, plátanos,
macarrones, de la salsa que se le echa a los macarrones. Hermano, venía un guacal cargado de víveres. Y yo me quedé sorprendido. Y me dijo, y aquí está este sobre con dinero para usted. Hermano, no era ni siquiera de la iglesia donde yo era pastor. Y yo estaba sorprendido, extrañado. Y me dijo, este día, cada semana nos reunimos para orar y traemos víveres y le pedimos a Dios que nos diga a quién hay que llevarle. Y esta vez estábamos orando y Dios nos dijo, a empezar a orar íbamos. Generalmente oramos 2 horas, teníamos 10 minutos y el Señor nos paró y nos dijo, dejen de orar y vayan a entregar eso ya porque me urge. Hermano, yo me quedé sorprendido, hermano. Cuando se fueron, yo me paré afuera a esperar a la señora las empanadas. ¡Hoy que vengan las empanadas! Decía. ¡Hoy que venga, hermano! En esos momentos es que Dios se revela a tu vida. En esos momentos es que Dios te habla. No se sienta amedrentado, solamente crea que algo va a suceder. Que algo va a pasar, que algo está por moverse, hermano, que algo está por suceder. Y esa es la confianza que debemos tener en el Señor, amén. Algo está por pasar, algo está por suceder. Y quiero terminar, hermano, hablando de un hombre que también se sumergió en la presencia de Dios. David. David, hermano. El autor de la mayoría de los salmos. Un hombre conforme al corazón de Dios. Otro que cuidaba las ovejas que no eran de él. Cuidaba las ovejas de su papá. Pero ahí cuidando las ovejas de su papá, en el anonimato, en el silencio, Dios lo preparó para ser un asesino de gigantes. Ahí en la soledad, en la intimidad con ese grupito de ovejas. ¿Sabes quién eran las únicas que conocían a David? Las ovejas. Eran las únicas que le daban like a sus publicaciones. De ahí nadie conocía a David. Nadie lo seguía por Twitter. Nadie. Solo las ovejas. ¿Por qué? Porque las ovejas veían venir al león, pero veían a David quitarle la oveja al león. Venían a ver al oso y veían a David quitarle la oveja al oso. Y David lo mandan a dejar pan con queso a sus hermanos a la guerra, y él iba con el pan, con el queso, a donde los hermanos, y ve a un gigante amedrentar a todo el pueblo. Y David se queda extrañado y les da el pan con queso a los hermanos y dice, ¿y por qué dejan que le grite así? ¿Y por qué no se levanta nadie de ustedes a hacer algo? Y alguien le dijo, mira, el rey dice que va a premiar al que lo haga. Y no es el rey que tendría que pelear con el gigante. Pero cuando tú andas mal con Dios, siempre buscas que otro haga lo que tú tienes que hacer. Y como Saúl ya andaba mal con Dios, andaba buscando a alguien que hiciera lo que él tenía que hacer. Cuando tú andas mal con Dios, te toca predicar. No, que pongan a otro. Te toca cantar. No, no voy a poder, es que estoy mal de la garganta. Que pongan a otra. Pero cuando estás bien, tú dices, ¿en qué puedo hacer yo con ese gigante? Yo lo voy a matar al gigante. Y lo llevan de Saúl. Y Saúl le dice, si tú eres un niño, un muchachito, que no tienes espejo en tu casa, mijo. Que no te has visto en los selfies. Así, la criatura. Y ya viste ese hombre, qué grande es. Ya viste cuántos likes le dan cada publicación que él pone. Miles de likes. A vos ni a 3 likes llegas. Ni te conocen. ¿Vos quién sos? Sos un hombre de guerra. ¿Y vos quién sos? Yo soy David, le digo. Tal vez no sea un guerrero, pero yo cuido ovejas. Y cuando un león viene, agarro al león. Y si es oso, que es más grande, agarro al oso. Y David entendió que en el anonimato había sido preparado para vencer al gigante. En la presencia de Dios eres preparado para los grandes propósitos.
Ahí en lo pequeño eres preparado para lo grande. Para lo grande. Y lo grande va a pasar en cualquier momento. Pero en lo pequeño va siendo preparado. Va siendo formado para ese momento. Y David dijo, yo. Y fue. Y mire, hermano, David creyó. Fe. Creyó porque había estado dialogando con Dios, porque dialogaba con Dios. La gente que dialoga con Dios tiene fe para creer. Y David creyó y dijo, yo lo voy a vencer. Y cuando el gigante le dijo, te voy a matar, te voy a dar a los perros. No, le dijo. No es así. Va a ser al revés. Yo te voy a matar. Y después que te haya matado, te voy a cortar la cabeza, le dijo. Eso es lo que voy a hacer contigo. Eso se llama fe. Eso se llama fe. Un enano le estaba hablando a un gigante y le estaba diciendo, te voy a volar la cabeza. Ya vas a ver. Y cabal, ¡frum!, le tiró la pedrada en la mera frente. Cae el gigante al suelo. Y no solo cayó un gigante, cayó toda una nación que había puesto sus ojos en el gigante. Todos los filisteos dijeron, oh my God, dijeron cuando vieron caer al gigante, hermano. Y mató a un gigante y resucitó a un montón de inútiles. Todos aquellos que pensaban que era imposible dijeron, se puede. Sí, ya estaba el gigante en el suelo, así que no. ¿Y sabe qué hizo ahí? Salió corriendo, agarró la espada, le voló la cabeza y se tomó un selfie. 10,000 likes. Y eso está en la Biblia. Saúl mató a 1,000 y David a sus 10,000 likes, hermano. En un solo ratito. El total desconocido, hermano. Ahora todo el mundo le estaba enviando solicitudes. Hoy todos querían tomarse un selfie con él. Y las ovejas decían, nosotros sabíamos que David podía. ¿Por qué? Porque estaba sumergido en la presencia de Dios. Porque estaba sumergido en la presencia de Dios. Sumérgete en la presencia de Dios. Y va a llegar el momento de ir por tu gigante. Y va a llegar el momento de volarle la cabeza a ese gigante, hermano. Y luego saldrás del anonimato, hermano, al propósito de Dios, al plan de Dios, al objetivo de Dios. Amén. Así que sumerjámonos en la presencia de Dios, porque ahí está la clave de nuestra bendición. Ahí está la respuesta de nuestra bendición. Recuerdo, hermano, y con esto termino. Ustedes saben que cuando un pastor dice con esto termino, es mentira. Recuerdo, hermano, cuando estaba soltero y feliz. Ahora estoy casado y estoy más feliz. No me miren así, ¿verdad? Mucho más feliz. Pero me recuerdo, hermano, que soltero, hermano, tenía un amigo que se llamaba Casum, no sé si se lo recuerdan, Héctor Casum. Y me habla un día por teléfono y me dice, mira, viejo, vamos a una vigilia. ¿A dónde? Ahí, llégate a la iglesia, de ahí nos vamos. Y yo llego, hermano. Y vámonos para la vigilia, pues. Aquí va a serme. Si aquí todo está oscuro, le dije, aquí no hay nadie. Pues sí, que nunca has estado en una vigilia, solo vos y Dios, me dijo. No, le digo. Pero hoy vas a estar, ¿no? Y solo nosotros dos en el templo del Liceo Cristiano, hermano. Y yo al principio aquí que estaba loco, hermano. Pero cuando Casuna entró, levantó las manos y dijo, aquí vengo, pegó un grito, hermano. Aquí vengo, papá, y te traje a este. Y cuando él dijo, aquí vengo, papá, y te traje a este, yo sentí la unción del Espíritu Santo, hermano. Y dije yo, aquí voy yo también. Mira, hermano, y comenzamos a orar allá adentro en aquel altar, solo los dos. Y comenzó la gloria de Dios a derramarse esta noche. Fue algo especial, sobrenatural. Era tan fuerte la gloria de Dios que yo gritaba y gritaba y gritaba y lloraba, hermano. Porque era tan fuerte, hermano. Y no eran multitudes en una vigilia, solo éramos dos locos, hermano, adolescentes.
Y yo lloraba y sentía la presencia de Dios de una manera tan fuerte en mi vida, que recuerdo, hermanos, que el día siguiente el vigilante del liceo cristiano me dijo: yo estaba hablando en lenguas también, porque yo oía los gritos de ustedes y sentí la presencia de Dios. Al otro lado, allá en el liceo, yo pude sentir también lo que ustedes estaban viviendo, lo que ustedes estaban sintiendo. Hermanos, necesitamos volver ahí otra vez, volver a llorar de esa manera, volver a gritar de esa manera, volver a emocionarnos por la presencia de Dios de esa manera. Es lo que la iglesia necesita. Es lo que la iglesia necesita. Es como lo que como iglesia necesitamos, es volver nuevamente a esa senda antigua donde la presencia de Dios nos ministraba. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Eres lo máximo.